Vamos a presentar al doctor Carlos Salgado. El doctor Carlos Salgado es médico, internista, neumólogo y fue profesor de la Universidad del Valle, dirigió la jefatura en la medicina interna y fue expresidente de la Sociedad Colombiana de Neumología. Actualmente se desempeña como director de la unidad de neumología de la clínica Imbanaco. Gracias, doctor Salgado. Bueno, buenas tardes, muchas gracias a los organizadores del evento, del 13º Congreso de Farmacología y Terapéutica, igualmente gracias a ustedes por estar aquí presentes. Vamos a tratar, tenemos problemas de tiempo, espero cumplir los objetivos en las próximas 2 horas, creo que me dieron de tiempo para hablar, no se preocupen. El tema que vamos a tocar hoy tiene que ver con un aspecto de la terapia de los pacientes que tienen enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Me comentaban que la mayoría de los aquí presentes son personas que tienen de alguna manera que ver con atención primaria de pacientes, y me parece fundamental porque voy a tratar de hablar en términos relativamente sencillos, pero necesitamos algunos conocimientos básicos pues, de medicina, particularmente en el área de las vías respiratorias y de las enfermedades respiratorias. Vamos a tocar 3 temas muy sencillamente. Primero vamos a hablar del escenario general del EPOC. Entiendo que todos ustedes saben a qué nos estamos refiriendo cuando hablamos de enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Ahora haremos una breve descripción de eso. Segundo, vamos a hablar sobre cuáles son las metas terapéuticas que tenemos cuando tenemos frente a nosotros un paciente con enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Cuando tenemos frente a nosotros un paciente con hiperarterial, tenemos claras las metas, controlarle su presión arterial, y tenemos un instrumento muy relativamente simple para definir si alcanzamos las metas, y es un tensiómetro. Igual cuando tenemos un paciente con diabetes, tenemos claras las metas que tenemos con ese paciente, y en ese paciente un examen de glicemia, un examen de hemoglobina glucosilada nos va a ayudar fácilmente a definir cuáles son las metas o si estamos cumpliendo las metas en el manejo de ese paciente. Cuando tenemos un paciente con enfermedad pulmonar obstructiva crónica al frente, las metas no son tan sencillas ni tan cuantificables, son un poco más complejas y vamos a referirnos un poco a eso. Y en tercer lugar vamos a hablar sobre el papel del tiotropium. El tiotropium es un medicamento anticolinérgico. El papel del tiotropium en el cumplimiento o en la facilidad que nos permite como herramienta para el cumplimiento de las metas del manejo del paciente con EPOC. Comencemos con el escenario general del EPOC. El EPOC es una enfermedad que es causada por un insulto. El insulto es en general el humo del cigarrillo. Hay otros insultos, pero hablando en general, la mayoría de las veces el responsable es el humo del cigarrillo. Ese humo de cigarrillo que entra por vía respiratoria produce en el pulmón una inflamación pulmonar. Pero también ese humo de cigarrillo se va a la circulación sistémica. Y así como ese acceso a la circulación sistémica es la responsable de la adicción al cigarrillo. Nadie fuma por el gusto de la tos, por el placer de toser. La gente fuma por el placer que el cigarrillo produce. Y el cigarrillo produce placer porque llega al cerebro. Y al cerebro no llega por el humo que nos rodea, sino que llega por la sangre. Y si llega por la sangre, llega a todo el organismo. Y entonces, así como produce efectos en el sistema respiratorio, puede producir efectos sistémicos. De hecho, produce efectos sistémicos y produce inflamación sistémica. La inflamación pulmonar local puede también producir o contribuir a la inflamación sistémica, porque los mediadores inflamatorios que se producen en el sistema respiratorio pueden pasar a partir de allí a la circulación sistémica. Pero el humo de cigarrillo y los tóxicos que están presentes en el humo de cigarrillo pueden producir inflamación directa en órganos distintos al pulmón.
Entonces el insulto produce una inflamación pulmonar y una inflamación sistémica. Esa inflamación pulmonar tiene unas consecuencias. Las consecuencias son anatómicas inicialmente. El humo de cigarrillo o el insulto produce en el pulmón fibrosis peribronquial, destrucción alveolar, hiperplasia glandular. Y esas alteraciones anatómicas se traducen en alteraciones fisiológicas, que son básicamente dos: obstrucción del flujo expiratorio y atrapamiento de aire. De ahí el nombre de enfermedad obstructiva pulmonar. El insulto al sistema respiratorio se traduce en alteraciones anatómicas y se traducen en alteraciones fisiológicas que se pueden detectar fácilmente. Si comparamos con el tensiómetro, en el caso de la hipertensión, se pueden detectar mediante unas pruebas de función pulmonar que nos permiten saber si hay o no obstrucción para el flujo expiratorio. Pero esa inflamación sistémica también tiene manifestaciones. El paciente que tiene enfermedad pulmonar obstructiva crónica tiene alteraciones sistémicas, tiene pérdida de peso, tiene atrofia y disfunción muscular, tiene enfermedad cardiovascular, tiene osteoporosis, alteración en funcionamiento de médula ósea, puede tener depresión. O sea que cuando ustedes miren un paciente con enfermedad pulmonar obstructiva crónica, piensen no solamente en un paciente que tiene una enfermedad respiratoria, sino que tiene una enfermedad sistémica. La enfermedad pulmonar obstructiva crónica es una enfermedad con manifestaciones sistémicas. Y lo que es más interesante es que las manifestaciones sistémicas pueden ser las principales responsables del cuadro clínico y de la morbilidad y la mortalidad del paciente. Las alteraciones respiratorias se traducen en dificultad para respirar. Lógico, esa obstrucción de la vía del flujo expiratorio se traduce clínicamente en disnea, dificultad para respirar. Pero las alteraciones sistémicas se traducen clínicamente en disminución de la capacidad de ejercicio, aún no necesariamente causada por la disnea. Desde luego que la disnea puede alterar la capacidad de ejercicio y las dos llevan a una alteración, a una disminución de la calidad de vida y finalmente a la muerte del paciente. No, que este es el escenario general del paciente con EPOC. Tiene un compromiso respiratorio, tiene un compromiso sistémico y el paciente, ese insulto inicial, lo lleva a alteración en su calidad de vida y finalmente a la muerte. Ese paciente con EPOC, desafortunadamente no es una persona que esté todo el tiempo estable, que clínicamente esté siempre estable. El paciente con EPOC puede tener recaídas, lo que nosotros llamamos exacerbaciones. Anteriormente se consideraba que una exacerbación no era más que una gripita que le dio al viejito con enfisema y que salió de la gripita y se recuperó y ya pasó todo. Pues se ha visto, primero, dos cosas. Primero, que todos los pacientes con EPOC hacen exacerbaciones, que entre más severa es la enfermedad, más frecuentes son las exacerbaciones. Es decir, dos pacientes con EPOC de diferente severidad tienen diferente probabilidad de hacer recaídas, de hacer exacerbaciones. Y tercero interesante es que la frecuencia de las exacerbaciones tiene implicaciones pronósticas. Entre más frecuentes exacerbaciones tenga un paciente, peor es su pronóstico y su sobrevida. Entonces, entre las metas terapéuticas que debemos tener con el paciente con EPOC es disminuir al máximo la frecuencia de las exacerbaciones. Las exacerbaciones, nuevamente, en esta figura, reviven, impactan a todo el proceso, tanto respiratorio como sistémico. Quiero mostrarles unos datos de unos estudios en los que se ilustra lo que les mencionaba. Pacientes con EPOC leve, a la izquierda, presentan exacerbaciones en un número inferior al número de exacerbaciones que presentan los pacientes con EPOC moderado o severo, en rojo a la derecha. Entre más severa es la enfermedad, más frecuentes son las exacerbaciones. En esta diapositiva se ilustra el número de exacerbaciones al año según la severidad medida por la alteración en el volumen expiratorio forzado en el primer segundo, que, como lo veremos ahora, es un indicador de la severidad de la enfermedad. Importantísimo, la caída de la función respiratoria es mayor y más rápida entre más frecuentes exacerbaciones tenga el paciente.
otra razón más para ser atentos y tener dentro de los datos a controlar en el paciente la frecuencia de las exacerbaciones. Igual miren ustedes cuál es el pronóstico de sobrevida en pacientes que no tienen exacerbaciones comparado a 5 años, comparado con pacientes que tienen entre 3 y 4 exacerbaciones. Hay una diferencia muy significativa en la sobrevida. Igual, la severidad de las exacerbaciones tiene implicaciones pronósticas. Entre más severa es una exacerbación, es decir, entre más frecuentes exacerbaciones que requieran hospitalización tenga un paciente, peor comparado con pacientes que no tienen exacerbaciones. Hemos visto entonces, el primer punto, ese es el escenario general del EPOC. El EPOC es una enfermedad inflamatoria, respiratoria, tiene implicaciones o alteraciones respiratorias que se detectan con las pruebas de función pulmonar y que se manifiestan con disminución del flujo expiratorio, con atrapamiento de aire, esto causado por las alteraciones anatómicas secundarias a la inflamación pulmonar, lo cual se traduce en disnea. Y tiene alteraciones sistémicas, cardiovasculares, musculoesqueléticas, de médula ósea, depresión, etcétera, que se traducen en alteración en su capacidad de ejercicio, que junto con la disnea se traducen en alteración en calidad de vida, en mala calidad de vida del paciente. ¿Cuáles serían las metas terapéuticas entonces? Estas. Uno quiere disminuir las exacerbaciones y como en todos los pacientes que tenemos al frente, llámese con EPOC, con la enfermedad que ustedes quieran, la meta debe ser mejorar la calidad de vida y mejorar la vida. Más que mejorar la cantidad de vida y la calidad de vida es mejorar el producto, que la cantidad y la calidad sean mucho mayores. Estas son las metas terapéuticas en el paciente con EPOC. ¿Con qué recursos contamos para lograr esas metas en el EPOC? Tenemos 3 recursos. Uno son los medicamentos, importantísimos, tan importantes como los medicamentos en el manejo del paciente con EPOC, es la actividad física y es la educación del paciente. El paciente con EPOC debe entender bien su enfermedad, debe saber que es peligroso y malo fumar. Es muy importante que la actividad física, que puede ser desde una actividad no supervisada como hacer actividad diaria, caminar, etcétera, etcétera. Y hay programas supervisados de rehabilitación respiratoria que desafortunadamente no están siempre disponibles, son ideales y no es otra cosa que programar y supervisar la actividad física que el paciente tenga. Y los medicamentos. ¿Con qué objetivo tenemos estos? ¿Cuáles son la finalidad de los recursos? Nuevamente, mejorar la calidad de vida y disminuir la frecuencia de las exacerbaciones. Hay otros recursos que no, pues mencionémoslos simplemente, y es en pacientes escogidos, la utilización de oxígeno suplementario debe llenar ciertos recursos, cirugía para disminuir el volumen pulmonar y finalmente el trasplante pulmonar. Centrándonos un poco en medicamentos, esta es la lista de medicamentos que hoy en día, o las familias de medicamentos con que hoy en día contamos. Están los beta-2 agonistas de acción corta, están los beta-2 agonistas de larga acción, los medicamentos anticolinérgicos de corta acción, los anticolinérgicos de larga acción, las metilsantinas, los inhibidores fosfodiesterasa 4, los corticoides, bien sea por vía inhalada o por vía sistémica. Pero ¿cómo se utilizan los recursos? Si uno tiene unos ingredientes para preparar un plato y ustedes le dan esos mismos ingredientes a 2 cocineras, es posible que con una salga un manjar y con la otra salga un desastre. Como que es muy importante no solamente los ingredientes, sino la manera como se utilizan esos ingredientes. Estos son todos los ingredientes, facilísimo. Para la utilización adecuada, las recomendaciones son relacionadas, o la utilización de los medicamentos están relacionadas con la severidad de la obstrucción que el paciente tiene y la frecuencia de las exacerbaciones y la severidad de sus síntomas. Ahora lo vamos a ver. El primer concepto para mirar en cuanto a la utilización de los recursos es el diagnóstico. Obviamente el paciente con EPOC debe tener diagnóstico de EPOC y el diagnóstico se establece con una espirometría que nos debe demostrar que la relación entre el volumen expiratorio forzado en el primer segundo sobre la capacidad vital es menor, sea menor del 0,7, o sea del 70%. Que en el primer segundo, cuando el paciente exhala,
En el primer segundo exhale el 70% mínimo de todo lo que iba a exhalar. Si exhala menos del 70% tiene una obstrucción. Y esa obstrucción puede ser calificada entonces en leve, moderada, severa o muy severa, dependiendo del valor del volumen expiratorio forzado en el primer segundo. Es decir, para el diagnóstico se utiliza la relación, para la severidad se utiliza solamente el numerador, el volumen expiratorio forzado en el primer segundo. Es decir, uno puede tener un paciente con una relación alterada y un volumen expiratorio forzado normal, lo cual significa que tiene una enfermedad obstructiva pulmonar leve, moderada si es menor y muy severa cuando el volumen expiratorio forzado está por debajo del 30% de lo esperado. Ese es un criterio, la severidad, pero también se deben tener en cuenta la severidad de los síntomas y la frecuencia de las exacerbaciones, como les decía al principio sobre la importancia de las exacerbaciones. Y es curioso porque hay pacientes que tienen EPOC severo y tienen pocos síntomas. Severo desde el punto de vista de la función pulmonar. O pacientes que tienen EPOC muy severo y no tienen casi recaídas. Y al contrario, uno puede tener pacientes que tienen un EPOC leve y recaídas frecuentes y muchos síntomas. Eso nos dice o nos señala o nos corrobora el concepto de que la enfermedad pulmonar obstructiva crónica no depende solamente del compromiso pulmonar, sino que es una enfermedad sistémica en la que hay compromiso en otros órganos que pueden hacer parte o pueden ser responsables de los síntomas que el paciente tiene. Con esto en mente, entonces viene el plan de manejo. El plan de manejo hay unas recomendaciones generales a todos los pacientes. Todos los pacientes que tienen enfermedad obstructiva pulmonar crónica deben evitar los factores de riesgo, deben vacunarse contra la influenza y deben utilizar broncodilatadores de corta acción a necesidad. Ya los veíamos en la lista, los beta-2 agonistas de acción corta y los anticolinérgicos de acción corta. O sea que todo paciente con EPOC debe tener en el bolsillo uno de estos medicamentos para ser utilizados a necesidad. El resto de herramientas, los medicamentos, los broncodilatadores de acción larga permanentes, dentro de los cuales mencionamos los beta-2 agonistas de acción larga y los anticolinérgicos de acción larga, el uso de la rehabilitación, los corticoides inhalados, la oxigenoterapia y la cirugía ya variará de acuerdo a la severidad de la enfermedad, a la severidad de la obstrucción, a la frecuencia de las exacerbaciones y a la severidad de los síntomas del paciente. Quiero hacer un paréntesis aquí para hacer una comparación entre dos enfermedades, diferencias de estrategia de manejo de dos enfermedades que tienen en común que son obstructivas y que utilizan similares herramientas, pero que tienen un concepto, son patofisiológicamente diferentes. En el asma y en el EPOC, todo paciente con asma y con EPOC debe cargar en el bolsillo un broncodilatador de acción corta. Sin embargo, las diferencias comienzan cuando uno ya habla de tratamiento más a largo plazo. En el asma, el eje del tratamiento, el corazón del tratamiento son los corticoides inhalados. En el paciente con EPOC, el corazón del tratamiento no son los corticoides inhalados. Los corticoides inhalados se utilizan en casos específicos cuando hay frecuentes exacerbaciones. El corazón del tratamiento son los broncodilatadores de larga acción. Más bien son complementarios. En el asma los broncodilatadores de larga acción y en el EPOC los corticoides inhalados. Las metas son en el asma no tener síntomas. El asma es una enfermedad más centrada en el sistema respiratorio y un paciente asmático bien controlado pasa desapercibido. De hecho, aquí por estadísticas debe haber más o menos, no sé cuántas personas haya, la prevalencia en Colombia es alrededor de 8 a 10% de asma. Muchos no están diagnosticados. El 80% de los asmáticos no saben que son asmáticos o no quieren saber que son asmáticos. No, esa palabra es sucia, no se quiere mencionar. Pasan desapercibidos, pero los pacientes con EPOC no pasan desapercibidos. El EPOC es una enfermedad más sistémica que respiratoria. Esa es una diferencia que quería mencionar. Y la meta, nuevamente, en el asma es no tener síntomas, en el EPOC es tener una buena calidad de vida y una óptima o la mejor calidad de vida posible y disminuir las exacerbaciones.
Poniéndole nombres a esto, cuando hablamos de corticoides inhalados, estamos hablando de fluticasona budesonida, y cuando hablamos de broncodilatadores de larga acción, estamos hablando de beta-2 agonistas de larga acción y estamos hablando de anticolinérgicos. Hemos cubierto el segundo tema, que son las metas de manejo en el paciente con EPOC: mejorar calidad de vida, prolongar la vida, disminuir las exacerbaciones, y hemos mencionado las herramientas que tenemos, con que contamos para eso. Vamos a centrarnos entonces ahora, dentro de esas herramientas, cuál sería el papel del tiotropium, que es un anticolinérgico, el anticolinérgico mejor desarrollado hasta el momento en el manejo del paciente con EPOC. El vago, el nervio vago, tiene control en todos los órganos prácticamente, según lo estamos ilustrando en esta diapositiva, dentro de los cuales está el sistema respiratorio. Particularmente en el sistema respiratorio, el nervio vago llega a los ganglios parasimpáticos peribronquiales, y de esos ganglios parasimpáticos peribronquiales se derivan el nervio parasimpático postgangliónico. Hay unos mediadores, hay unos receptores en toda esta distribución, en toda esta inervación vagal. Hay unos receptores nicotínicos, hay unos receptores muscarínicos 1, 2, no nos distraigamos en este momento. Hay unos receptores nicotínicos en el ganglio parasimpático peribronquial. Hay unos receptores muscarínicos M1, M2, M3, y el mediador colinérgico por excelencia es la acetilcolina. Hay M3, receptores muscarínicos M3 en el músculo liso bronquial. Para comparación con el sistema parasimpático, el simpático, no hay inervación simpática en el sistema respiratorio. El efecto del sistema simpático es a través de la epinefrina producida en médula adrenal, que llega a músculo liso y donde directamente a los receptores beta-2. La norepinefrina también tiene implicación, pero siempre a través del sistema parasimpático con el mismo mediador, utilizando o estimulando la producción de acetilcolina. Entonces, la inervación predominante en el sistema respiratorio es la inervación parasimpática. Hay receptores nicotínicos que no se afectan significativamente por los medicamentos anticolinérgicos. Y los muscarínicos tienen algo interesante. Los M1 están presentes, les mostraba a ustedes, en el ganglio peribronquial. Los M2 están presentes en los nervios postganglionares y los M3 están presentes en el músculo liso. El efecto es diferente. Los M1 producen broncoconstricción. Los M2 producen lo contrario, inhiben la liberación de acetilcolina y producen broncodilatación. Y los M3, los muscarínicos 3, producen broncoconstricción y aumento de las secreciones. Tenemos aquí por ilustración dos sustancias anticolinérgicas, la atropina, que inhibe el efecto de broncoconstricción, desafortunadamente inhibe los efectos mediados en los mediadores M2, o sea que de alguna manera producirían broncodilatación, y la atropina también tiene un efecto en músculo liso en el cual inhibe la broncoconstricción. Ilustrémoslo mejor. La atropina es un amonio terciario. Ese amonio terciario inhibe las secreciones del tracto respiratorio, inhibe la actividad mucociliar y es liposoluble. Y siendo liposoluble, infortunadamente, cruza las barreras biológicas y tiene mayores efectos colaterales. Comparando con el ipratropium, que es un anticolinérgico de corta acción, y con el tiotropium, estos dos son amonios cuaternarios. No inhiben la actividad mucociliar y son hidrosolubles. Es una ventaja porque tienen pobre absorción por los pulmones y por el tracto gastrointestinal, y por lo tanto tienen menores efectos sobre
colaterales sobre sistema nervioso central, sobre sistema cardiovascular, sobre ojos, diámetro pupilar, y esto es importante en pacientes que tienen glaucoma. ¿Cómo se traducen esas ventajas o esas características del bromuro de tiotropium en la práctica clínica y en el manejo de los pacientes? Les quiero mostrar brevemente un estudio que fue publicado en el 2008, en el cual se estudiaron alrededor de 6.000 pacientes que se dividieron con enfermedad obstructiva pulmonar crónica, que se dividieron en dos grupos de aproximadamente 3.000 cada uno. A un grupo se les dio bromuro de tiotropium, al otro grupo se les continuó con el manejo que estaban utilizando, se les dio un placebo. En ese estudio nuevamente se tomaron 6.000 pacientes con EPOC, mayores de 40 años, con un volumen expiratorio forzado en el primer segundo menor del 70% de lo esperado, promedio era de 48. Se dividió en dos grupos. A un grupo se le dio tiotropium, al otro grupo se le dio placebo. ¿Y qué se midió? ¿Cuáles fueron las variables que se midieron? De acuerdo a lo que vimos del impacto de la enfermedad obstructiva pulmonar crónica, es importante mirar el impacto en el volumen expiratorio forzado en el primer segundo, en la capacidad vital forzada, en la calidad de vida, en la frecuencia de las exacerbaciones y la mortalidad. Se hizo lo mismo en ambos grupos y se encontró diferencias importantísimas. Cuando se dio tiotropium y se comparó con placebo, se encontró, estamos hablando del volumen expiratorio forzado, que es un indicador de obstrucción, se encontró que los pacientes a quienes se les dio tiotropium, la obstrucción era menor, había disminución, no así la caída con los años, pero sí había una mejoría de la obstrucción expiratoria, como había una caída en la capacidad vital, como había una mejoría en la capacidad vital cuando se comparaba el grupo que recibió placebo con el grupo que recibió bromuro de tiotropium. Otra medida que se hizo fue la calidad de vida de los pacientes. Hay maneras de medir calidad de vida en enfermos respiratorios. Esta es una gráfica en la que se muestra cuál es la calidad de vida de los pacientes, cuál fue la calidad de vida de los pacientes del estudio que recibían el placebo y no recibían el tiotropium. Calidad de vida mejora entre más bajo sea el número, entre más bajo sea la calidad mejor sea la calidad de vida, más bajo es el número. En los pacientes a quienes se les dio tiotropium, miren ustedes que la calidad de vida fue siempre superior a aquellos pacientes que recibieron, a la de aquellos pacientes que recibieron placebo. Y esa diferencia se mantuvo a lo largo del estudio. Y la otra medida que se hizo en estos pacientes fue la frecuencia de las exacerbaciones. En los pacientes que recibieron el tiotropium, el anticolinérgico, comparado con los placebos, la frecuencia de las exacerbaciones fue menor, la probabilidad de exacerbaciones durante los 60 meses fue significativamente menor. Conclusiones. La administración, se les administró 18 microgramos de tiotropium. Este fue un estudio que fue se hizo utilizando Spiriva, que es el nombre comercial del fabricante original del innovador, diariamente durante 4 años a pacientes con EPOC, y se lograron los siguientes estudios: los siguientes resultados: mejoría de la función pulmonar, incremento sostenido del volumen expiratorio forzado en el primer segundo, incremento sostenido de la capacidad vital, mejoramiento de la calidad de vida de los pacientes y disminución de la frecuencia y severidad de las exacerbaciones. Eso era casualmente lo que nosotros queríamos cuando presentamos el escenario general, lo que nosotros tenemos como meta de manejo en el paciente con EPOC, que disminuyan las exacerbaciones, que mejore su función respiratoria, que es resultante de la inflamación pulmonar, y que mejore la calidad de vida. Hemos visto entonces, hemos cubierto los 3 temas: el escenario general del EPOC, una enfermedad sistémica, pulmonar, inflamatoria, sistémica, inflamatoria, con alteraciones que se traducen en disminución de calidad de vida y muerte. Hemos visto las metas de manejo de los pacientes, las herramientas con que contamos, que no solamente son medicamentos, sino que además incluye actividad física y educación, herramientas que se utilizan teniendo en cuenta factores como la severidad de la obstrucción, frecuencia de los síntomas y frecuencia de exacerbaciones, y hemos visto el papel del tiotropium como anticolinérgico. Hemos hablado de que el sistema parasimpático es el único que inerva el sistema respiratorio, que hay 3 tipos de
4 tipos de mediadores, el nicotínico, que no tiene ningún papel, en el cual no tiene ningún papel los medicamentos anticolinérgicos, y los muscarínicos, el UM1, M2 y M3, M3 en el músculo bronquial, y que el bromuro de tiotropium tiene efectos positivos en el logro de las metas nuestras en el manejo del paciente con EPOC.